Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ruth Wilson, pero no vamos a hablar de la actriz, sino de una chica inglesa que lleva desaparecida 27 años y es hasta el día de hoy que no se conoce su paradero. Arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. También les dejo 2 listas de reproducción de casos resueltos o sin resolver. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Ruth Wilson. Nació el 31 de enero de 1979 y vivía en Betchworth, un pueblo de apenas 1000 habitantes en el condado de Surrey, en el sudeste de Inglaterra. Ruth era la hija mayor de Ian Wilson y Nesta Landeg. La madre de Ruth había sido adoptada el día de su nacimiento, el 1 de mayo de 1948. El 10 de diciembre de 1982, semanas antes del tercer cumpleaños de Ruth, su madre se quitó la vida. La historia que le contaron a Ruth y su hermana pequeña, Jenny, quien era apenas un bebé cuando su madre murió, fue que Nesta había sufrido un accidente, cayendo por las escaleras de casa. Apenas un año después de la muerte de Nesta, Ian, quien era maestro y director del departamento de ciencias de la escuela secundaria, volvió a casarse. Su nueva esposa fue Karen Bowerman, vicedirectora de la escuela primaria del pueblo. A la familia de Ruth les apasionaba la educación y el saber, el conocimiento, pero también eran devotos religiosos y el padre de Ruth era concejal de la parroquia del pueblo. Pero la pasión de Ruth era sin duda alguna la música. Con apenas 16 años, Ruth tocaba la guitarra eléctrica, el piano, el órgano y también era parte del coro de la iglesia, además de trabajar en una tienda de música en Dorking, el pueblo más cercano a Betchworth. También trabajaba en sus tiempos libres como niñera. A todos lados, de hecho, se la veía con su Walkman escuchando música. Nunca salía de casa sin él. A pesar de este perfil alegre y activo, las cosas no estaban del todo bien en la casa de los Wilson. Un mes antes de su desaparición, según los testimonios de su amiga Catherine Mayer, Ruth había comenzado a sospechar que la muerte de su madre no había sido un accidente. Ruth viajó a Londres para ver el certificado de defunción, el cual decía la verdadera causa de su muerte: suicidio por ahorcamiento. Poco antes de su desaparición, Ruth pasó unos días en casa de otros amigos. Primero huyó de su hogar y se instaló en la casa de Ben Anderton, amigo de la escuela quien también vivía en Betchworth, pero finalmente regresó con su familia. Luego de eso, tan solo una semana antes de desaparecer, Ruth viajó hasta Sheffield, en el sur de Yorkshire, a visitar a Catherine, quien se había mudado hacía poco tiempo. Catherine declaró que en aquella visita Ruth habló de huir de su hogar, pero no de quitarse la vida. Sin embargo, nunca le explicó los motivos de por qué quería irse. Catherine dijo en su declaración que Ruth era verdaderamente infeliz y que siempre lloraba con ella, pero que nunca le había explicado los motivos de por qué sufría tanto. Todos los amigos de Ruth declararon que ella no tenía tendencias suicidas de ningún tipo. Es decir, ella nunca había hablado del tema en lo absoluto. Los padres de Ruth, por otra parte, nunca respondieron a las preguntas sobre la vida íntima del hogar, ni tampoco declararon nada al respecto de los deseos de Ruth de huir de su casa. 2 días antes de su desaparición, el 25 de noviembre de 1995, Ruth salió del trabajo y almorzó con su exnovio, William Kennedy, y un amigo de ambos, Neil Phillipson. Ahora, con su exnovio en realidad tenía una buena relación. Según los jóvenes, Ruth pagó por la comida de ambos, ya que era, según palabras de Ruth, algo para que la recuerden. El día de su desaparición, el 26 de noviembre, Ruth fue a la práctica del coro del grupo de la iglesia. Luego viajó hasta Dorking para reunirse con su grupo juvenil y más tarde regresó al pueblo a cenar en la casa de Kennedy. Su familia aseguró que esa noche Ruth estaba tranquila. Con esto dicho entonces, pasemos al día de los hechos. El lunes 27 de noviembre de 1995 comenzó como cualquier día de la semana.
Los padres de Ruth y Jenny fueron temprano a trabajar, mientras las dos hermanas esperaban el bus escolar. Ese día había inspección en la escuela y el padre de Ruth tenía que llegar temprano. Según su declaración, las últimas palabras que le dijo a su hija fueron: "Apártate del camino, estoy apurado". Ruth llevaba puesto un suéter rojo, pantalones de terciopelo negro, borcegos negros y un reloj en su muñeca izquierda. Tenía además su Walkman y una pequeña mochila azul donde guardó más cassettes para escuchar música. Momentos antes de subirse al colectivo, Ruth le dijo a Jenny que ese día no iría con ella. Jenny declaró más tarde que esto no fue ninguna sorpresa, porque sus horarios escolares eran distintos y Ruth no siempre pasaba todo el día en la escuela. Lo que sí sorprendió a Jenny fue que su hermana se lo dijera tan repentinamente y a último momento. Después de que Jenny se fuera de la escuela, Kennedy apareció en casa de Ruth y se ofreció a llevarla, pero ella rechazó la oferta y le dijo que se verían más tarde. Ruth no fue a la escuela ese día, sino que a las 11:30 de la mañana tomó un taxi hasta Dorking. Al mediodía, una vez allí, Ruth fue a una florería y preparó un envío especial para su madrastra. Pidió que no lo entregaran hasta el miércoles. Ruth pasó el resto del día en la biblioteca de Dorking y a las 4 de la tarde tomó otro taxi desde la estación de tren de Dorking hasta Box Hill, un pueblito también cercano a Dorking. El taxista la dejó a las 4:30 en un camino de tierra cerca de un pub, y según declaraciones de él, Ruth simplemente se paró debajo de la lluvia, mirando hacia la calle, como si esperara a alguien. Este hombre es la última persona que vio con vida a Ruth. Esa noche la familia de Ruth se preocupó al enterarse que no había ido a la escuela y que no se encontraba en la casa. Tras unas llamadas telefónicas descubrieron que había tomado el taxi hasta Box Hill y fue allí cuando contactaron a la policía para empezar a buscarla. La policía de Surrey puso a disposición un helicóptero, perros policía y un equipo de rastreo para buscarla en el área de Box Hill, pero no encontraron pistas sobre su paradero. Sin embargo, descubrieron que Ruth frecuentemente iba a Box Hill luego de la escuela y que estaba preocupada porque había tenido malas calificaciones en el último tiempo, las cuales ocultó a su padre. El miércoles 29 de noviembre, ya 2 días desaparecida, llegaron a casa de Ruth las flores que había encargado para su madrastra. Según el padre de Ruth, se trataba de un ramo caro y elegante, que no llevaba ninguna nota. Para Catherine, estas flores en realidad eran una manera de, digamos, levantarle el dedo a su madrastra. El 1 de diciembre, la policía que rastreaba Box Hill encontró 3 notas escondidas debajo de un arbusto cerca de una cueva. La policía jamás divulgó el contenido de las notas, pero la letra aparentemente era la de Ruth, y se rumorea que fueron despedidas para sus padres, sus amigos y para un joven de la escuela. Junto a las notas había blisters de paracetamol vacíos, además de media botella de Vermouth. Esta evidencia apuntaba a un suicidio, pero incluso tras días de búsqueda, no encontraron ningún cuerpo en la zona. Tras encontrar estas cartas, la búsqueda de Ruth se expandió y se sumaron voluntarios como amigos de la escuela, vecinos de su pueblo y miembros de la Organización Benéfica de Conservación Natural de Inglaterra, ya que las colinas del oeste de Box Hill son preservadas y cuidadas por esta organización. Mark Williams Thomas era el oficial de enlace del caso de Ruth. Un oficial de enlace es un agente de la policía mediador entre la familia de la víctima y la policía. Williams Thomas dijo que estaba seguro de que Ruth no había sido secuestrada, ni que las pistas apuntaban a un suicidio o un asesinato de ningún tipo. Para él, Ruth escapó con alguien más o tal vez murió de alguna forma mientras estaba de camino a otra parte. Pasaron 8 meses desde que desapareció hasta que la policía fue a registrar el hogar de Catherine. En ese punto, la búsqueda de Catherine había pasado a llamarse Operación Estudiante. La policía revisó la casa de Catherine con la esperanza de que Ruth estuviera escondiéndose allí, pero no había rastro de ella. Un tiempo después, en el primer aniversario de su desaparición, un vendedor de diarios de Dorking declaró ante la policía que ese día había llegado una chica a su puesto de diarios que se parecía bastante a Ruth. En las cámaras del puesto quedó capturada la imagen de la joven, quien fue a comprar una copia de cada periódico y diario local. El diariero declaró además que la muchacha se había puesto muy molesta cuando le dijo que uno de los periódicos se había agotado. Este fue el primero de varios reportes que recibió la policía sobre el posible paradero de Ruth, con personas incluso declarando haberla visto en Canadá. En 2006, 11 años desde que llevaba desaparecida, el padre de Ruth escribió una carta abierta dirigida a ella.
La carta decía lo siguiente: todavía tenemos los regalos que te compramos en la Navidad de 1995. Están guardados en un cajón esperando que vuelvas, aunque creo que tus gustos ya han cambiado mucho. Y seguramente te rías de ellos. A pesar de que la casa se siente enorme y tu hermana Jenny ya se mudó, no podemos pensar en irnos de aquí. Es tu hogar después de todo. Tu desaparición es todavía un misterio. Eras segura, independiente y, fuera de las típicas peleas adolescentes, parecías tan feliz en casa. Te puedes imaginar nuestro terror cuando te buscamos mes tras mes. Viajé hasta Londres con la esperanza de encontrarte. Nos preguntamos si tenías un secreto, pero no encontramos nada. La policía descubrió que solías visitar Box Hill, pero no saben por qué. Han habido muchas pistas falsas. Cada vez que nos entusiasmamos terminamos decepcionados. Es una tortura. Incluso ahora me encuentro conduciendo hasta la parada de autobús y me quedo mirando. ¿Puede ser que esa mujer joven, ahora de 27 años, seas vos? En el canal de YouTube de Real Stories se encuentra disponible un documental de media hora de 2018 sobre el caso de Ruth Wilson, llamado Vanished: The Missing Surrey Schoolgirl, o en español Desaparecida, el caso del estudiante de Surrey. El documental sigue al detective retirado de Scotland Yard, Liam Macaulay, quien comenzó su propia investigación por su cuenta. Macaulay señala detalles importantes como el hecho de que Ruth no se llevó consigo su pasaporte, pero sí su tarjeta de crédito, aunque nunca la utilizó. Para Macaulay, Ruth esperó bajo la lluvia mientras el taxista se iba para que no vieran su próximo movimiento, y así se perdiera su rastro. O tal vez se quedó esperando a que otra persona la recogiera. Macaulay en el documental no acepta el hecho de que sea una simple desaparición. Para él definitivamente hubo más personas involucradas en el caso. Lo más curioso de todo esto es que Ruth desapareció tan solo 15 días antes del aniversario de la muerte de su madre. Macaulay también cuenta que se puso en contacto con los padres de Ruth para ayudarlos, pero ellos nunca le respondieron. Según la esposa de Macaulay, este es un caso que todavía lo mantiene despierto por las noches. Otra cosa que concierne al detective es el hecho de que la familia de Ruth no quiso aceptar su ayuda, y que los Wilson simplemente aceptaron que Ruth desapareció y siguieron con sus vidas. Para Macaulay es algo imposible de creer. La teoría de este hombre es que hay alguien de la comunidad responsable de que Ruth haya desaparecido. Hasta ahora que estoy haciendo este video, no se conoce el paradero de Ruth Wilson, así que este es otro caso que queda sin resolver. Y bueno, eso es todo por hoy, ese es todo el video. Díganme abajo en los comentarios qué opinan y qué otros casos quieren que cubra. Recuerden que ahí en la descripción tienen un doc en donde pueden poner, van a ver un link a Google Docs, en donde pueden poner sus casos personales. No pongan casos que quieren que haga, que conocen de los medios, sino casos que tengan tal vez alguno de ustedes familiares. Si van a ese link, como ya vi que algunos hicieron, resulta poco amable con las personas que quieren que haga casos de sus familiares o amigos o lo que sea, que me llegan al mail y se pierden entre toda la oleada de recomendaciones. Digamos que va en contra del objetivo de hacer ese link especial para las familias y amigos de gente, de víctimas. Así que ya saben, ahí en la descripción entonces hay un link para eso. También está mi mail. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.